Ahora, en Córdoba de cerca, seguimos cuidando de ti. Un espacio para hacer más confortable y saludable la vida de nuestros mayores. Bien, pues abrimos ya, como cada martes, nuestro espacio dedicado a nuestros mayores. Seguimos cuidando de ti, un espacio patrocinado por la Delegación de Mayores de nuestro Ayuntamiento, y está con nosotros nuevamente, y digo nuevamente porque hace unas semanas también estuvo con nosotros en este plató, Antonio Valdivia, que es delegado de Participación Ciudadana de la Policía Nacional en Córdoba. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Antonio, ¿qué importancia tiene para la Policía Nacional los mayores y mucho más en este tiempo de pandemia? Muy importante. Nosotros, la Policía Nacional, estamos siempre con el tema de mayores, menores y personas con diversidad funcional, importantísimo para nosotros. Y los mayores tenemos un plan específico con ellos, que se llama Plan Mayor Seguridad, que es la instrucción de la Secretaría del Estado de la Seguridad, la 1/2014, que desde el 2014 ya es permanente, todo el año hacemos actividades con mayores. ¿Qué le pasa a los mayores? 18% de la población en España son mayores de 65 años. Entonces son muy vulnerables, son personas que por sus condiciones psicofísicas, por su muchas veces la movilidad que tienen, la reducida, porque viven muchas veces solos, entonces son muy vulnerables. Entonces estamos pendientes de ellos en todos los sentidos, y ahora en época de pandemia exactamente igual, claro. Mucho más. Estamos todo el día haciendo servicios con ellos, llevándole comida, llevándole medicina, incluso hemos sacado dinero de bancos para poder llevárselo a ellos, y siempre la labor asistencial con los mayores para nosotros es importantísima. ¿Qué tratamos con ellos principalmente? Cuando no había pandemia, nosotros nos íbamos a los centros cívicos y a los centros de cultura popular que hay en Córdoba, y directamente le dábamos unas charlas a ellos todo el año en varias materias. Las más importantes hablábamos de maltrato y de abandono de mayores, y luego hablábamos de los delitos de los que son víctimas, que son los delitos muy conocidos, que son las estafas principalmente, pero también los robos en sus domicilios, en la vía pública, en los viajes y en el uso de Internet. Esas son las principales que teníamos con ellos. Las estafas que han aumentado, ¿verdad?, en tiempos de pandemia, lo hablábamos la última vez que estuvo con nosotros. Sí, esa es la sensación que nosotros tenemos. Yo no tengo una estadística, pero efectivamente en todos los campos, tanto mayores como menores, como cualquier otro ciudadano que está en su casa, maneja Internet, las estafas han aumentado y aumentan. Bajan lógicamente los delitos que son, por así decirlo, en persona, porque no están en la calle. Entonces el mayor, ¿qué hacen los delincuentes? Bueno, pues se la ingenian para intentar estafarlo por teléfono principalmente, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo? Pues bueno, vendiéndole productos para el COVID, productos para la desinfección, mascarillas, geles, incluso citas con ellos para ver los colchones que tienen en la casa, para venderle colchones que no tienen COVID, que no van a tener COVID, que van a estar estupendamente, y claro, son excusas que lo que se pretende es entrar a los domicilios para robar. Y luego la otra principal estafa es la técnica del phishing, que tanto por internet o como el teléfono, que se llama smishing, con mensajes de texto, que es que te están llamando, haciéndose pasar por distintas asociaciones, organizaciones, tanto no gubernamentales como gubernamentales, que pueden ser seguridad social, y te piden datos. ¿Qué es lo que hace el mayor? Pero en personas mayores son personas confiadas, y lo que están es que le dan datos bancarios, le dan datos claves, le dan su DNI, y le van a producir una defraudación en sus cuentas corrientes y le van a estafar. Y eso es lo que tenemos que enseñarle, que ningún organismo oficial le va a pedir datos de ningún tipo, y datos de tipo personal menos todavía. Las entidades bancarias tampoco le van a pedir jamás, ni por email ni por teléfono, sus claves ni sus cuentas corrientes ni nada de eso. Entonces ahí estamos con ellos. Claro. Y por supuesto no dejar entrar a nadie, ¿no? Nadie. Yo siempre digo lo mismo: tu casa es tu castillo y tú tienes que cerrar aquello, y ahí no tiene que entrar nadie. Tú estás solo, una persona que está sola, que puedes tener una dependencia física grande, y tú no puedes dejar entrar a tu casa a nadie a que te venda nada ni a nada, si tú no lo has citado previamente. Las estafas del gas y las estafas de personas que se hacen pasar por instaladores de gas o de electricidad o de agua y tal, eso están a la orden del día. Ahora han disminuido un poco porque tienen que hacerlas físicamente, pero no tenemos que dejar entrar a nadie. Yo no he citado a nadie del gas, pues no, eso se hace cada 5 años, y nadie tiene que venir a mi casa. Si tengo dudas, llamo a la policía 091, o tengo un familiar próximo, a mi hijo, tal, oye, ven aquí que hay una persona que quiere, ya verás cómo esa persona se marcha y no va a tener ningún problema. Abrirle a nadie, siempre con
probamos, vemos que esa persona la conocemos o que la hemos citado previamente, entonces le abriremos. No se hacen ventas en las casas tampoco. Vengo a venderle, vengo a ofrecerle, no. Las casas son tus casas y las compras se hacen en las tiendas. Entonces, evitando eso, teniendo bien cerrados los domicilios, los porteros automáticos, no abrirle a nadie que no sea de la finca y procurar que la puerta siempre esté cerrada. Eso es lo más importante. Antonio, las estafas han aumentado, como bien indica, y mucho más por internet, pero también los clásicos, como bien indicó también en este espacio hace una semana, los también timos se siguen dando. Siguen igual. Los timos, mira, los principales delitos que están cometiendo, el hurto y el robo están también a la orden del día, porque están robando las entidades bancarias. Cuando va a sacar dinero, las personas mayores suelen ir al 1 de mes, sacar todo el dinero de la pensión y luego en su casa ellos lo reparten y lo van dividiendo y lo van pagando. ¿Qué le aconsejamos? Que no lo hagan, que tengan las cuentas domiciliadas, que tengan domiciliadas todo el tema de pago de electricidad, de agua y tal, y que saquen de un cajero lo mínimo, porque claro, se ponen en la cola del banco, los delincuentes están allí, ven cómo sacan el dinero, los marcan, los siguen y al final se lo roban. Y en el tema, bueno, todo el tema de las estafas clásicas, como pueden ser el timo de la estampita, el timo del tocomocho, el timo del abrazo amoroso, el de la mancha, cualquier timo que hay, que todo el mundo prácticamente lo sabe, y dice, ¿cómo caen? Pues caen. Y porque es así, son personas confiadas, estos son profesionales, van 2 o 3 personas que se hacen pasar como gancho y otros como personas que le van a ofrecer, parece que tú te vas a beneficiar y al final el timado eres tú y te van a sacar el timo del abrazo amoroso que está aumentando, ¿verdad? En los últimos meses. Eso aumenta, un timo muy sencillo, en realidad es un hurto, lo único que pasa que el mayor pues se le acerca a alguna persona, le pide algún dato de algún sitio de Córdoba, de dónde está el hospital, porque tengo ahí a mi hija hospitalizada, lo que sea, y en un momento determinado pues te dan un abrazo como agradecimiento de los detalles que tú le has dicho por haberlo atendido, y ese abrazo lo que hace lógicamente es quitarte la cartera, es un hurto, o quitarte las joyas. Se hace, es muy a menudo, lo hacen generalmente mujeres, lo hacen a hombres lógicamente, y bueno, estamos a la orden del día. El timo de la mancha exactamente igual, te manchan con algún producto una persona y otra te dice, mira, tiene usted una mancha detrás de la espalda, la voy a ayudar, te limpia con un pañuelo, se acerca hacia una fuente, allí te quitas la chaqueta, esta persona amablemente te ayuda y al final te quita la cartera. Eso es lo que... Y todavía se sigue vendiendo el timo de la lotería exactamente igual, el de los décimos lotería premiados falsos, que al final tú te quedas con los décimos, le das una cantidad de dinero, o el timo de la estampita, igual, billetes, una persona con una deficiencia te ofrece unos billetes de 100 euros y te los cambia por billetes de 50. Al final caes en esa... Ese tiene ya años, ¿no, Antonio? Más que yo. O sea que esos son timos muy conocidos, han hecho películas de ellos, pero que siguen existiendo. Claro. Lo que pasa es que ahora, efectivamente, al no salir tanto las personas mayores, lo que tienen que tener más cuidado es con el teléfono. Mensajes, la mensajería, que si Hacienda, que si Seguridad Social, que si la pensión, que si no me da usted la cuenta y no confirmamos, este mes no va a cobrar. Entonces, claro, la gente, ellos de buena fe, pues le va a dar datos, nada. No te va a pedir siempre. La cosa que hay que decirle es que ningún organismo oficial, ningún banco te va a solicitar nunca ni tu clave secreta para poder entrar en el banco, ni para poder entrar en internet o con las tarjetas de crédito. Y no se las tienes que facilitar. Y a la gente no hay que facilitarle datos de nada. Nosotros a todos nos llaman personas que quieren vendernos teléfonos, quieren que cambiemos de compañía telefónica. Si estás interesado, lo atiendes, pero con una normalidad, y si no, pues que no te interesa y punto, y cortar la cosa de raíz. Antonio, ¿algo más que podamos añadir brevemente? Nada. ¿Qué más consejos, más recomendaciones? Consejos, eso que te estoy diciendo, que sean más desconfiados, que no le abran a la gente en su casa, que su casa sea su reducto, que tengan su espacio vital cuando van por la calle, que no dejen que se le acerque también la gente en un metro, que tengan su espacio y que eviten, hombre, que vayan con los bolsos delante, todo cerrado perfectamente, que no lleven más dinero del necesario y sobre todo eso, en internet, sí que lo usan, o en los teléfonos, no dar datos de nada, ni datos personales, ni cualquier dato que luego al final nos va a repercutir y nos van a estafar, lógicamente. Pues Antonio, muchísimas gracias por aclarar estos temas y por querer abrir este espacio dedicado a nuestros mayores hoy martes. A vuestra disposición, como siempre. Gracias a vosotros.
Bien, pues nosotros seguimos cuidando de ustedes, seguimos cuidando de ti y a la vuelta está ya preparada Conchi Sánchez del Centro de Participación Activa de Miralbaida. Ahora, en Córdoba de cerca, seguimos cuidando de ti. Un espacio para hacer más confortable y saludable la vida de nuestros mayores. Pues ya está con nosotros, como les decía, está Conchi Sánchez, presidenta del Centro de Participación Activa de Miralbaida, conocido por La Fogarilla, ¿verdad? La Fogarilla, sí. ¿Qué tal, Conchi? Bienvenida, buenas tardes. Gracias. Bueno, presidenta, ¿cómo están ahora mismo los ánimos en el Centro de Participación Activa? Fatal. Ahora mismo fatal, porque un año cerrado, Claro. pues la verdad que los mayores lo están notando bastante. Sí, están muy deteriorados. Los veo, los que son de más edad, los veo yo pasear y siempre me están preguntando cuándo se va a abrir para dar la memoria, cuándo... Claro. Y los noto bastante deteriorados. Y ellos mismos me dicen, estamos como los tontos dando vueltas todos los días. Claro. Es que allí es un centro chiquito, un centro muy acogedor, y estábamos ya era como familia, ¿sabes? Y lo han notado bastante. Claro. Pero claro. ¿Y Conchi, qué es lo que más echan de menos los mayores? Pues hay diferentes grupos de mayores, cada uno, los más de más edad les gusta mucho los talleres de memoria y el bingo, porque dice que además les sirve a ellos para ejercitar su cabeza. Luego están los que son más jóvenes, que hacen talleres de pintura, de costura, de coro, y otros que van por las mañanas solamente a jugar dominó y a estar allí charlando también, ¿no? Claro. Tenemos grupos, están los grupos según... Las mujeres se apuntan a todo. ¿Las mujeres son más participativas? Sí, las mujeres sí, las mujeres son más lanzadas. Si hay gimnasia en la calle, si hay paseos por Córdoba, lo que haya, las mujeres. Hemos hablado también de eso, Conchi, en este espacio dedicado a vosotros, a los mayores, de esos paseos por Córdoba que tuvieron lugar, creo, en octubre, ¿verdad? Sí. Y que gustaron bastante. Bastante, porque además, como había habido ese parón desde marzo, Claro. pues se cogió con una gana que no te puedes imaginar. Y después de eso, que cada uno contó la pena que tenía, que hacía falta esas cosas, que por qué no se hacían más cosas de esas, por lo menos para vernos, porque es difícil de vernos, porque a lo mejor uno sale por la mañana a comprar y se esconde ya, y no te ves. Conchi, y en circunstancias normales, ¿cuáles son las actividades que hacéis en el centro? Pues mira, hemos tenido por la mañana dos cursos de gimnasia, uno de más edad y otro de aeróbic, para las que se encuentran allá más jóvenes y les gusta hacer otro tipo de gimnasia, ¿no? Y luego de tarde pintura en tela. Después a una hora ya más tardía hemos hecho guitarra para no molestar a los que están haciendo el bingo. La memoria, que también se han hecho 2 clases de memoria porque había mucha demanda, ¿sabes? Y sí, de todo tipo, ¿no? Hay actividades de todo tipo, claro. También cursos de cocina de esta saludable, que eso es a lo mejor de un día o de 2 días, pero también se pasa muy bien porque aprendes cosas nuevas y la gente participa mucho. Y lo más importante, evidentemente, es que el mayor tenga esa comunicación, ¿no? entre teatro, vosotros. También hemos hecho teatro allí como se ha podido, pero bueno, lo pasaron de día con el teatro. ¡Buah! Bueno, y el carnaval ya ni te cuento. Conchi, la semana pasada estuvo con nosotros Antonio Arjona, del centro de Ciudad Jardín, y le preguntaba cuál es el perfil o cómo es el mayor actualmente, el mayor de Córdoba, ¿cómo es, en términos generales? ¿Cómo lo definiría? El mayor de Córdoba ha cambiado. Mayor activo, evidentemente. Ha cambiado mucho de antes. Allí van señoras que jamás habían sido capaces de salir a la calle nada más que a barrer. Yo lo que diga mi marido, se lo tendré que preguntar a mi marido. Cuando hacíamos cenas del Día de la Mujer, hace ya años, a ver si mi marido me deja. Bueno, y ahora te digo que pasan olímpicamente, porque tampoco es malo que pasen, ¿no? Sino que las ve una diferencia enorme. Se relacionan con los hombres sin ese miedo. Es una alegría. Ahora una alegría. Los abuelos hacen un baile de época y se disfrazan a ellos de la época que hicimos de los 60 y se disfrazaron. Antes
Antes había un tabú, no que por la mañana hay hombres jugando al dominó no voy, no que por la tarde hay nada más que mujeres no iban los hombres, ahora no. Esas barreras ya se han roto, Se han afortunadamente. roto, sí, bastante. Y además se relacionan muy bien, ¿no? Si se tienen que sentar en la misma mesa 4 y hay 2 hombres y 2 mujeres, les da igual. Y además amigos. Yo te digo que ahora es una alegría. Ha costado, ¿eh? Ha costado. Conchi, ¿y cómo te acercas un día al Centro de Participación Activa, en tu caso? Eso fue de casualidad. Eso fue porque soy presidenta del Consejo de Distrito. Entonces, cuando se iba a abrir el centro, me llamaron para... Convocamos a las 4 asociaciones de mayores y me llamaron para estar en ese proceso. Y las 4 asociaciones tenían miedo, los mayores, de empezar a llevar ellos eso, porque les parecía un mundo, nosotros cómo vamos a llevar eso. Entonces ninguno quiso coger, se hizo una gestora y yo entré en esa gestora como para guiarlo, como si fuera el árbitro. En esa gestora que nadie había y no se decidía, llegó que mi marido cumplió la jubilación y yo pude presentarme. Y ya pues me enganché. Ya te enrearon. Y ya me enganché. No me enrearon antes, me enreó Maipe. Maipe. Maipe me enreó, ya vente allí, que a los mayores les hace falta. Y luego he estado también con Conchi Polo muy bien, porque he estado con las dos. Conchi, ¿y cuál es la principal reivindicación en estos momentos que tiene el centro de Miralbaida? Ampliarlo. Sí, ampliarlo. Porque el centro solo tiene un salón y una sala de talleres, que el año pasado se arregló porque estaba separado del salón con una mampara, entonces no se podían hacer prácticamente talleres donde fuera como el tema memoria o el tema teatro, nada, porque molestaban unos a otros. Y no han hecho una pared insonora y se ha quedado precioso, pero es chico. Claro. Es chico, de todas maneras. Cuando hacemos las comidas de Navidad, ahora nos han puesto una ampliación en la calle, pero de un techo, como un porche grande, porque había unos tordos que estaban rotos. Y bueno, esperamos utilizarlos también cuando se llene aquello. El año pasado, la Navidad, mucha gente no pudo entrar. Conchi, cuando todo esto pase, que esperemos que sea ya muy pronto, Eso. ¿cuáles son las actividades que tenéis en mente? Yo creo que las vamos a coger cualquier actividad con una gana. Con unas ganas impresionantes, ¿no? Sí, porque además, como ha habido ese parón tan grande y ni viajes, el otro año tampoco hubo viajes porque había problemillas con las empresas de autobuses, pues yo creo que cuando entremos va a ser la locura, vamos. Cualquier cosa que nos den va a ser Claro, lo más grande. con muchísimas ganas. Sí, claro. Conchi, Sí. pues ya por último te voy a dejar que mandes un mensaje a todos tus compañeros del centro de Miralbaida para cerrar este bloque. Vale, pues yo lo que le daría es que no se vengan abajo, que estamos todos esperando que abran y que se cuiden mucho, que ya se nos han ido 5 y que es doloroso cuando te enteras, muy doloroso, porque eran personas, 2 de ellas muy jóvenes, muy activas, un matrimonio, y entonces que se cuiden mucho, que esto se va a abrir. Muy pronto, además, Muy Conchi. pronto, esperemos que muy Seguro pronto. que sí. Mientras tanto, paciencia, hay que cuidarse, Sí. y ese mensaje de optimismo Sí. que nos está mandando ahora mismo, De Conchi. optimismo, que después vamos a tener de todo viaje. Por supuesto que sí. Y vamos a recuperar el año o el año y medio que tengamos perdido. Totalmente. Yo espero Conchi, que pues sí. te agradecemos muchísimo que hayas querido visitarnos en esta tarde. Muchísimas Gracias a gracias ustedes. para lo que necesitéis. Muy Gracias. bien, venga. Bueno, y ustedes no se muevan porque nosotros seguimos con más temas y seguimos cuidando de ti. Seguimos cuidando de ti. Un espacio para hacer más confortable y saludable la vida de nuestros mayores. Bueno, pues continuamos en este espacio, continuamos cuidando de ti, de ustedes, de nuestros mayores, y está con nosotros hoy en este plató de Córdoba de Cerca Manuela Pozo, abogada Hola, ¿qué tal? especializada en Derecho Familiar. Muy buenas tardes, Manuela. ¿Qué tal? Bienvenida. Gracias. Manuela, que pertenece al despacho de Sanivo Abogados, que también estuvo con nosotros la semana pasada. Así es. Manuela, vamos a poner hoy sobre la mesa un tema que estoy seguro les preocupa a muchísimos mayores que nos están viendo ahora mismo en casa, y es el régimen de visita para visitar a los nietos, ¿no? Cuando Así una es, sí, pareja sí. se separa, pues evidentemente hay una parte importantísima que también lo sufre, y en este caso son nuestros mayores. Efectivamente. Pues así es, Alejandro, cuando se produce un divorcio o hay una ruptura sentimental de una pareja con hijos menores,
surge la necesidad de regular ciertas cosas que hasta ese momento pues se venían desarrollando con normalidad, ¿no? Como por ejemplo el caso de ir a visitar a los abuelos. Normalmente eso es algo que surge de la vida diaria, y cuando se produce un divorcio ciertamente hay, digamos, tiranteces o conflictos que pueden llevar a que no se produzca con la normalidad deseada, digamos. Manuela, ¿y esto viene recogido en algún artículo del Código Civil, entiendo, no? Sí, esto viene recogido efectivamente en el Código Civil, concretamente el artículo 160, creo, y dispone algo así como que sin justa causa no se pueden impedir esas relaciones de los nietos con los abuelos. ¿Esto por qué se regula o por qué se tiende a esto? Porque efectivamente el régimen de visita de los abuelos es un derecho de los niños y así se contempla, ¿no? Los niños tienen ese derecho de continuar la relación que venían desarrollando hasta entonces con los abuelos, de mantenerla, y los tribunales deben velar, digamos, por garantizarla. Y un derecho también de los abuelos, ¿no? Efectivamente, indudablemente es un derecho de los abuelos, y digamos que está esa doble vertiente del derecho. Por un lado, los abuelos a mantener el contacto con sus nietos, y también de los nietos a mantenerlo con los abuelos. Así se ha pronunciado, por ejemplo, también el Tribunal Supremo en numerosísimas sentencias que vienen, digamos, pronunciándose en el sentido de que es una relación que debe protegerse, debe velarse por su continuidad y garantizarse, porque la tacha, además de, creo que el término literal es enriquecedora, o sea, se entiende que es una relación enriquecedora para ambas partes, lógicamente también para los menores. Esto estamos hablando en términos siempre de que sea una relación normal, de una familia normal, y que no cause ningún perjuicio para los menores, que también puede darse el caso, ¿no? Por ejemplo, si hay un ambiente inadecuado, ya no se estaría tanto tratando de proteger esa relación, puesto que no beneficiaría a los menores, pero en términos normales de una familia normal, por supuesto que se debe garantizar por los tribunales. Claro, Manuela, ¿cuáles son los conflictos que suelen surgir en este tipo de regímenes de visita? Bueno, pues sobre todo el conflicto surge, es verdad que a raíz del divorcio, pero no tiene siempre por qué, o sea, no debe siempre digamos, desarrollarse a partir del divorcio de los padres. Puede ser, por ejemplo, pues porque haya ciertas desavenencias de un progenitor con sus propios padres, y eso al final pues impacte un poco la relación con los nietos, o por ejemplo porque uno de los progenitores haya fallecido y digamos ya no existe ese nexo o esa conexión entre el menor, el padre fallecido o la madre fallecida y sus abuelos. ¿Y qué es lo primero que tiene que hacer un abuelo en el caso de que no le dejen ver a su nieto? Bueno, pues lo primero que tiene que hacer es acudir a un abogado especialista en derecho de familia. Yo lo recomendaría en cualquier lugar, y abogaría también mucho por la abogacía preventiva, valga la redundancia, porque en el momento en el que nosotros veamos este tipo de conflictos o creamos que este conflicto puede llegar a suceder, que ya notemos como ciertos problemas a la hora de tener un contacto como el que veníamos teniendo con nuestros nietos, o la relación no sea tan fluida como esperábamos, pues ya deberíamos de acudir a un abogado especialista en derecho de familia. Digamos que es poner un poco la tirita antes que la herida, pero la abogacía o los abogados especialistas en derecho de familia en estos casos tienen mucho más que hacer si se coge a tiempo el problema. No es simplemente ya cuando la relación es inexistente o cuando nos vemos abocados a poner un procedimiento judicial con una demanda, sino que se puede tratar el problema desde mucho antes. Manuela, ¿y tú te has encontrado muchos casos a lo largo de tu carrera de este tipo? Bueno, pues por supuesto se han dado casos tanto de abuelos que han solicitado este procedimiento, como de padres, por otro lado, de progenitores, ¿no? En el caso de a lo mejor de progenitores divorciados. Se dan mucho, por ejemplo, en el caso de que uno de los progenitores vaya a estar mucho tiempo fuera, digamos, del ámbito familiar. Un padre que es militar y se pasa muchos meses fuera de Córdoba, efectivamente, porque tiene misiones o tal en el extranjero, transportistas también internacionales. Hay muchas profesiones que, digamos, no permiten que sea el propio padre o la propia madre, cuando digo padre hablo de progenitor, el que se encargue de procurar ese régimen de visita. Entonces, lógicamente, ahí sí que hay que regularlo mediante un convenio regulador, en el caso de que sea de mutuo acuerdo, o un procedimiento judicial. Hemos comentado antes que eres especializada en derecho familiar. Sí, ¿Cuál es el caso familiar más típico de derecho familiar?
Bueno, pues en derecho de familia se ven muchísimos asuntos, porque al final el derecho de familia está diariamente en lo cotidiano y en nuestras vidas. Pero vamos, nosotros en el despacho tratamos muchísimos conflictos familiares, desde divorcios, separaciones, modificaciones del régimen de visita. Ahora también lamentablemente estamos viendo muchas modificaciones de medidas también en el sentido de rebajar la pensión o pedir un aumento de la pensión de alimentos, porque con esta situación del COVID es verdad que la situación económica de muchos ciudadanos, de muchos cordobeses, pues está siendo mermada, y al cambiar las circunstancias no pueden sino cambiar también las medidas que se regularon en tiempo en el divorcio. Te diría de todo, porque en realidad es que vemos muchísimas cosas. Claro, y lo más importante en este espacio, Manuela, que nuestros mayores sepan que están protegidos. Sí, por supuesto, la ley les ampara. En el caso en el que hemos hablado del tema del régimen de visitas con los nietos, por supuesto se les concede la oportunidad de que eso se regule y tienen que ver sus derechos totalmente amparados, claro que sí. Hemos comentado, de hecho, antes con la Policía Nacional que han aumentado las estafas en tiempos de pandemia y que, bueno, que los mayores son una población muy vulnerable. Así es, sí, totalmente. Manuela, ¿algo más que podamos añadir? Pues nada, yo como he dicho antes, le recomendaría a todos los ciudadanos, ya no solo a nuestros mayores sino a todos los demás, que apuesten por la abogacía preventiva, que nosotros llamamos, que es que vayan a consultar previamente al problema, o sea, antes de que les surja el problema, a un abogado, y es una forma de evitar, por supuesto, males mayores. Entonces, en el caso de nuestros mayores también sería una salida, que ante el más mínimo problema o ante la desconfianza de que puedan encontrarse ante una estafa o cualquier situación que no estén del todo seguros, que vayan a un abogado y que puedan, por supuesto, consultar cualquier problema. Que llamen, que consulten, y como decías antes, más vale prevenir que curar. Totalmente. Pues muchísimas gracias, Manuela Pozo, por estar con nosotros hoy del despacho Sanivo Abogado. Y nosotros ponemos fin a este bloque, a esta tarde, a este Córdoba de Cerca de hoy martes, pero mañana más, ya saben, aquí a las 3 de la tarde, con más Córdoba de Cerca, con nuevos invitados y, por supuesto, con más temas para tratar. Muchísimas gracias. Gracias.